pues yo soy Sonia Mercado, tengo 21 años. No Sigues forzándote. Ay, hijo, es que tú nunca estás con nosotros, nada más te la vives allí en el Háblame cine. sobre ti. Es el primer contacto que los niños tienen dentro de una escuela. Yo sé que la educación es articulada. Tienes que llevar como un proceso. Es extraño pensar que una de las mayores activistas de la iglesia experimentara un profundo, doloroso y constante sentimiento de la separación de Dios. Trabajé con un señor que me llevaba a terminar casas, no me alcanzaba el dinero tan siquiera, cuando salía con mis amigos tenía que hacer muchos sacrificios. Soy José Uriel Sánchez, háblame sobre ti. Háblame sobre ti. Perfecto. Bueno, por ahí unos pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, muchas gracias al psicólogo Esdras, a la psicóloga Ariadna que nos acompañan el día de hoy en este tema que vamos a tratar en cuanto a salud mental durante esos tiempos de pandemia que parece que sí son difíciles de abordar, pero que yo creo que es importante que toquemos este tipo de temas, ¿no? Podemos empezar a tocar el tema de cómo funciona todo esto de la pandemia actualmente, cómo es que, digamos, cómo influye en cuanto a las emociones que tiene la gente. Por ejemplo, ahorita yo creo que la mayor de ellas, o la que podemos mencionar más, es el miedo, que es, creo que, el de los principales emociones que podemos tener. Pero ¿cómo es que influye en las personas el miedo? O sea, tenemos a gente que está encerrada en sus casas, que porque tal vez, no sé, le da miedo salir a la calle, que porque incluso también ya hasta te da miedo acercarte a la gente, ¿no? Ya como que el hecho de que te acerques demasiado a alguien, como que sí hasta sientes, no sé, una pequeña angustia, o el hecho de que también te subas al camión, al transporte público, que incluso camines ahí por la calle y de repente alguien pasa muy cerquita de ti, también da cosa, ¿no? Hasta te arrimas así como que más para acá, te arrimas más hacia la orilla. Entonces, yo creo que este tema sí es, no sé, es importante de tocar porque muchas personas sí están pasando por momentos difíciles, ¿no? Algunas personas ya incluso perdieron su trabajo y pero vamos a enfocarnos primero en el miedo. No sé si Deyis, por ahí nos puedes empezar primero a introducir en el tema en cuanto a cómo podemos enfrentarnos o cómo tal vez incluso funciona el miedo en estos tiempos de pandemia. Claro, pues mira, es algo muy muy importante porque todo creo que se va por las noticias, por todas las noticias que nos empiezan a decir, a comunicar, y desde ahí yo siento que nos van influyendo o nos van metiendo ese miedo en que ya no podemos salir de nuestras casas, que tenemos que usar pues el cubrebocas, que tenemos que estar constantemente pues lavándonos las manos, estar usando el gel antibacterial, el alcohol, todo eso para que pues prevenir. Pero a veces las noticias en lugar de pues prevenirnos, ayudarnos a prevenir, como que incrementan ese nivel de miedo hacia las personas y se hace un miedo colectivo. Entonces, al realizar ese miedo colectivo, pues ya todas las personas al extremo. Y cuando uno se va al extremo, ya no es sano, porque es normal tener miedo. Los sentimientos todos los tenemos, y es inevitable los sentimientos, pero al momento de que ya empezamos a tener otro tipo ya nos empieza a provocar otro tipo de situaciones en nosotros. Esdras, ¿tú qué puedes opinar respecto a eso? Sí, bueno, antes, gracias por la invitación, Uriel. Es un gusto estar aquí, compartir. Saludos a todos. Bien, pues ya mencionaba ahí una parte, Deyis, una parte. Y sí, el miedo es de las emociones incluso más contagiosas. Si ves que tu compañero tiene miedo, te da miedo, ¿sí? Es muy fácil contagiarnos del miedo y nosotros contagiar el miedo, ¿sí?
pero hay que ver algo positivo y es en lo que gira el tema, ¿no? Inteligencia emocional en esa época. El miedo no solamente es una emoción, porque no es solo una emoción negativa, ¿sí? También tiene partes positivas, y mencionaste algunos rasgos importantes. El miedo nos hace alejarnos de la gente, ¿sí? Que es algo importante, ¿no? Está la Susana distancia, que es muy importante para cuidarnos, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Por miedo, ¿sí? Y es algo positivo. Usamos el cubrebocas por miedo, y es positivo. Nos lavamos las manos continuamente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿sí? Y entonces todas estas medidas de prevención son a raíz de lo positivo, ¿sí? Que es el miedo. ¿Cuándo es malo el miedo? Uno, si no lo enfrentamos. Dos, ¿sí? Si no lo enfrentamos, y hay dos maneras de no enfrentarlos. La primera es si nos quedamos pasmados, si no podemos reaccionar ante la situación, y la segunda es huir únicamente. ¿Qué hay que hacer con el miedo? Hay que afrontarlo, ¿sí? Hay que vivirlo, hay que saber por qué tenemos miedo, ¿sí? Es parte fundamental de la inteligencia emocional, conocer por qué tienes miedo, ¿sí? Y cuando empezamos a conocer, ¿sí?, en dónde me da miedo, cuándo me da miedo, con quién me da miedo, vamos conociendo la emoción, ¿sí? Y podemos enfrentarlo. Quería preguntarles, perdón la interrupción, pero tenía una duda respecto a esto. El miedo podría funcionar como digamos como algo para controlar a cierto grupo de la población, por decir, digamos, tal vez esto va a sonar muy de película, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, en este caso el Estado puede también influir en que generar más miedo en cuanto a la población para poder empezar a controlar esta parte de que, por ejemplo, empiecen a usar cubrebocas la gente, de que empiecen a lavarse las manos. Es decir, el Estado y los medios de comunicación también pueden influir en cierta parte para que empiecen a generar más miedo en la población, que ellos puedan tal vez hacer lo que les están diciendo, las recomendaciones en este caso. Sí y no. Bueno, me permito contestar. Sí y no. Sí, porque somos muy susceptibles. En cierto modo somos muy manipulables por los medios electrónicos, ¿sí? Llámese redes sociales, noticieros por televisión, por radio, periódico, que ya casi no leemos, pero somos muy manipulables. No, ¿por qué? Porque nosotros decidimos al final qué es lo que integramos para nosotros, qué es lo que digerimos. Vemos primero, bueno, esto puede ser real, ¿sí? ¿Por qué? Porque me lo fundamenta. Si aprendemos a analizar la información que estamos recibiendo, bueno, esto probablemente no sea, ¿no? Está exagerando, ¿sí? Puede ser que no. Entonces pienso, tampoco ir al otro extremo de racionalizar demasiado las situaciones, porque entramos en otros aspectos de ansiedad, paranoia, ¿sí? Pero si podemos analizar la información que recibimos, cualquier persona nos puede dar información. Puede venir una vecina y decir el chisme. Recuerdo cuando esto empezó, había un chisme de que les pagaban a ciertas personas por decir que se habían enfermado de COVID y les pagaban para que ellos dijeran que se habían enfermado de eso. Entonces se empezó a dar la información. Yo lo escuché en un municipio lejano y aquí en Ixtlahuacan, ¿sí? Y en San Felipe, y escuché el mismo rumor con los mismos detalles. Entonces es algo que van creando, ¿sí? Y nos lo creemos muchas veces por no digerir la información, ¿sí? ¿Algo? Bueno, y respecto a, por ejemplo, ahorita también podemos decir que hay, yo creo que esta parte también nos ha tocado, yo creo que también hay grupos de riesgo en cuanto a digamos personas que estén en, no sé, que estén en un estado de que estén en depresión, o que padezcan ansiedad, o que necesitan tal vez asistir periódicamente a, no sé,
pues a una clínica con su psicólogo, que tengan que ir a consulta. Y entonces ¿cómo podemos empezar a trabajar de alguna manera con ese tipo de personas si podemos decir que ahorita también están olvidados por los psicólogos, ¿no? Porque de hecho sí hay gente que no puede salir a la calle, que no puede visitar al psicólogo, que no puede visitar a tal persona, pero que tal vez sí necesitan estar ahí de manera física, ¿no? Como tal. Entonces, ¿crees, por ejemplo, no sé, de nos puedes ayudar en esa parte que de verdad hay grupos actualmente vulnerables en cuanto a eso, lo comentaba, que tengan que asistir gente a su consulta, que tengan que estar de manera presencial escuchando, por ejemplo, no sé, el psicólogo, al revés, el psicólogo lo está escuchando. Sí, claro que sí existe este grupo de personas, ya que pues estas personas pues desde siempre, o por ejemplo un depresivo, ¿no? Ha tenido pues este proceso con la persona, pero a veces llegan a tener se me olvidó la palabra, como apego al psicólogo, de que necesita de él para estar mejor. Entonces, pues sí llega a pasar todo esto. Entonces, pero ¿qué ahí depende mucho de él. Ajá, sí. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, los dejamos ahí nada más, que ahora sí les echamos la bendición y ya que Dios los bendiga y pues ahí que vayan en su caminar así como puedan, o ¿qué hacemos con ellos? No, pues obviamente, pues se tiene que ir a hacer un tratamiento con ellos bajo las medidas de salud y sanidad que se tienen que ir tomando. Actualmente, por ejemplo, sé de algunos psicólogos que hacen sus terapias por videollamada, ya que pues obviamente por todo lo que estamos viviendo, pasando por la distancia, pues algunos para cuidarse y para cuidar a su familia. Entonces han tomado estas medidas y han cambiado el estilo de vida de la que teníamos antes de tener, pues obviamente, la terapia presencial, a ocupar las herramientas, en este caso la tecnología, para seguir teniendo esa comunicación con estas personas que lo necesitan. Ok, pero digamos, por ejemplo, no sé ahí que piensen en los dos. Yo creo que sí es importante que la gente, en este caso, esté de manera física, o tal vez, no sé, yo lo veo de esta parte, ¿no? Las personas como tal sí necesitan de una socialización con alguien, necesitan tal vez incluso saludarlas, estrecharle la mano, incluso abrazarlas, o incluso tener esa cercanía de estar con la gente, ¿no? Entonces, o sea, ahora tendríamos que convertir todo de manera online, o sea, ya entonces vamos a tomar terapia vía online siempre, o digo, ya sé que no va a ser siempre, ¿no? Pero sí afecta, yo creo, de alguna manera el hecho de que no tomes tal vez tu terapia durante un tiempo prolongado, que en este caso ya vamos casi más de medio año con esto, y entonces yo creo que ahí entra esta parte de qué vamos a hacer entonces, ¿no? Si los vamos a tener ahí nada más siempre vía remota, porque yo creo que va a llegar un punto en el cual las personas se van a tal vez cansar, se van a hartar o van a pasar de una enfermedad a otra, ¿no? Sí, bueno, pues incluso estando en modo presencial, ha llegado a pasar, entonces, pues sí, esto depende mucho del paciente y del psicólogo, porque esto lo tiene que decidir el psicólogo de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente. Si él considera que el paciente necesita esa cercanía, que realmente tengan que estar cara a cara, pues él va a tomar las medidas preventivas y necesarias para realizar esa terapia, para estar con él, pero obviamente con ciertos cuidados.
Si él considera que estando por esta vía de tecnología, por una videollamada, pues también es válido, lo puede hacer, pero ya depende de cada paciente y también lo que el psicólogo esté considerando en ese momento con cada uno de sus pacientes, porque nadie es igual, no todos van a tener la misma atención, no todos tienen el mismo problema, entonces es diferente con cada uno de ellos. Estamos viviendo, que es... ¿Gustas agregar? Sí, sí. Bueno, sobre los grupos vulnerables, sí, es muy importante atenderlos. De hecho, no podríamos atender la salud física sin descuidar, ¿sí? O descuidar la salud mental. ¿Por qué? Porque se ha dado casos en los cuales la persona puede alimentarse bien, ejercitarse, tener una vida saludable, físicamente. Sin embargo, si a nivel emocional tenemos ciertas emociones que se convierten en sentimientos estáticos, que permanecen ahí, que son permanentes, perdón, la persona baja sus niveles de la suficiente endorfina, oxitocina, bajamos los niveles de defensas que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Es importante acompañar. Puede haber muchas soluciones, ¿sí? Depende, podemos incluso, si es posible, depende ahorita que ya vamos bajando en el semáforo, puede haber semáforo naranja incluso, estos lugares, si es posible, atender con las medidas correctas. Sabemos que en una distancia de 2 metros, mientras el espacio sea abierto, ¿sí? Tenemos el mínimo riesgo. Sí, que si estamos cerca. Entonces, probablemente tomando esas medidas al paciente, ¿sí? No atender estos grupos más vulnerables físicamente, me refiero a las personas que son diabéticas, hipertensas, que son más allá de los 60 años. Hay otros grupos en los que puede dar excepción y trabajar con las medidas adecuadas, ¿sí? Porque sí es necesario a veces ese contacto físico. Y también depende mucho el psicólogo de cómo ve a su paciente, porque le podemos nosotros dar actividades, tareas para realizar en casa con su familia, ¿sí? Hay actividades tan simples como ser empático con tu familia, ser empático si vives con tus abuelos, ayúdales a hacer algo, ¿sí? La empatía, ¿sí? Es de las mejores sensaciones, de lo que nos trae mejores emociones cuando la llevamos a cabo, ¿sí? Porque estoy pensando en alguien más y no solo pienso en mí, no pienso en lo que me puede dar la otra persona, sino yo le empiezo a dar y a través de eso yo empiezo a sentir cosas agradables, emociones agradables, ¿sí? Y entonces, siendo empático, nosotros elevamos esos niveles de defensas incluso en nuestro organismo. Y es muy importante. Tareas como decía un psicólogo, Adler, AMA durante 14 días. ¿Sí? Era su receta, era parte de su receta a sus pacientes, AMA. ¿Sí? Es algo tan básico que a veces se nos olvida hacer en la vida diaria. ¿Sí? Tengo otra pregunta respecto a digamos, de acuerdo al Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, el estrés durante el brote de esta enfermedad infecciosa tenía ciertos casos donde se podía incluir reacciones como el temor y la preocupación por la salud de los seres queridos, que es lo que mencionábamos al principio,
los cambios a los patrones en cuanto al sueño y la alimentación. Y quería saber si esta parte del sueño está afectando de alguna manera, porque digo, creo que sí se ha visto demasiado, ¿no? Las personas ahora duermen menos y ahora que no sé qué duermen menos, parece que ya comen más, parece que incluso se despiertan en la medianoche y ya no pueden dormir, y que ya son las 3 de la mañana y parece que ya se tienen que levantar, o estamos teniendo como un descontrol, y yo creo que ese también se podría abordar desde un aspecto biológico en cuanto al reloj biológico que tenemos y etcétera, ¿no? Pero psicológicamente hablando, ¿qué pasa con esas personas? O sea, ¿estamos ya enfermándonos todo mundo de algo o qué está pasando con nosotros? Sí, no sé, estamos entrando en un mundo de estrés, ya tenemos que ir a terapia todos, o digo que sí es lo ideal que vayamos a terapia, ¿no? Pero deberíamos. Pero refiriéndome a que tal vez tengamos una enfermedad o algo así y que tengamos que asistir al psicólogo, ¿qué pasa con la gente? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? No sé quién me puede apoyar con esa pregunta. ¿Quieres que? Bueno, comienzo. No nos estamos enfermando todos. Sí tenemos ciertos rasgos, tenemos síntomas de ansiedad, sí. No somos ansiosos, sí, porque no es un cuadro completo, pero sí puede haber dos situaciones. Una, que ya alteramos nuestro horario o la rutina, sí, y entonces nos dormimos más tarde y nos levantamos más tarde, nos despertamos más tarde y alteramos nuestra rutina, sí, ya sea por estar haciendo nada, estar en redes sociales, estar pensando en cosas que no debería de pensar, sí, pero no nos genera ningún nivel de ansiedad. Sí, es algo muy importante que estamos generando en esta época, ya lo dijiste, ansiedad, ¿sí? ¿Y por qué pasa que no podemos dormir? Porque en la noche somos somos más perceptibles que en el día. En el día tenemos estímulos. Ya me habló mi mamá, ya me habló mi hermano, mi hijo, quien sea, ya me puse a limpiar, a cocinar, a ver la tele. Tenemos estímulos, ¿sí? Y entonces, no somos... Perdón, hay una intervención rápida. Sí. Imaginemos que entonces yo me encuentro a la medianoche, porque esto yo creo que ha pasado varias veces, y de repente ya estoy escuchando ruidos en la azotea, y de repente ya estoy escuchando que un bebé llorando y que quién sabe qué, y ya estás... ¿A eso te refieres en cuanto a que somos más perceptibles de que estamos como, digamos, mayormente expuestos a empezar a divagar un poquito más porque no hay tantos distractores como mencionas? ¿A eso te refieres? Sí, en parte, pero hablo más de lo personal, de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos a percibir... ¿Todavía nos escuchas? Es como que se pasmó tu imagen. Se pasmó un poquito, pero... fue por la conexión. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ustedes? ¿Los escuchas? ¿Bien? Yo sí los escucho. Sí. Ahora ya los escucho. Okay. Se cortó un poquito, pero ya está recuperándose. Okay. Sí, te hablaba que somos más perceptibles incluso con nosotros mismos. Nos escuchamos respirar, escuchamos a veces incluso cómo late nuestro corazón, depende del nivel de tranquilidad o de silencio que haya en nuestro dormitorio. Empezamos a sentir nuestros pulsos, ¿sí? Las pulsaciones que tenemos, ¿sí? Y como nos concentramos tanto en nosotros, ese nivel de ansiedad va creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos a sentir esa cierta presión en el pecho. Hay muchos que en esta época sintieron que les faltaba el aire y pensaban, no, ya es COVID, ¿no? Coronavirus, ¿no? Sí, y era la ansiedad, o es la ansiedad que a veces tenemos, vamos acumulando, que nos dificulta la respiración, ¿sí? Somos más perceptibles con nosotros mismos y percibimos la ansiedad en la noche, y por eso muchas veces no podemos dormir. Es importante ahí hacer ejercicios, pensar, ¿por qué me siento ansioso? Tal vez ya no tengo trabajo, ¿sí? Y hay un ejercicio que platicaba con Ari,
hace unos días, ¿sí? De poner algo negativo, pero agregamos el pero y agregamos algo positivo. De ya perdí mi trabajo, pero sigo comiendo. Ya perdí mi trabajo, pero Tengo salud. por tengo ejemplo. salud. Ya perdí mi trabajo, pero voy a conseguir otro. ¿Sí? Ante lo negativo también poner cosas positivas. ¿Sí? Y es una forma de autorregulación. Y es muy importante, es un ejercicio muy práctico que todos deberíamos de realizar. Es muy bueno. Muchas gracias. Sí. ¿Ibas a decir algo de ellos? Sí, pues, ay, retomando un poquito lo que dijo Esdras, pues sí, a veces cuando hacemos nada es cuando empezamos a pensar muchas cosas, pero en lugar de pensar cosas positivas, empezamos a pensar cosas negativas. Y es cuando también nos ponemos estresados, empezamos a poner todas las situaciones, y todas esas situaciones las imaginamos de una manera catastrófica, que también por eso empezamos a tener ese nivel de ansiedad y estrés, y eso nos provoca que pues no podamos dormir en las noches, que estemos pensando en cosas tan negativas como por ejemplo lo que mencionaba de que pierden su trabajo, de estar pensando en si ya se me fue el aire, ya tengo COVID, y muchas cosas que hay que pagar. Todo eso nos empieza a tener, o nos empezamos a provocar un nivel de ansiedad, de estrés, que por nuestro cuerpo también empieza a reaccionar. Entonces, una de las maneras que podemos evitar todo esto, pues es pensar cosas positivas, emociones positivas, cambiar de eso malo a eso bueno, como dijo Esdras, poner una situación mala, le agregamos el pero, una situación positiva. Eso nos ayudaría mucho a todas las personas en este momento de que estamos en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, para ir mejorando nuestra salud mental. Oye, Dejis, quería preguntarte algo ahorita que te tengo por aquí. Tú eres maestra también, pero quería saber en este caso cómo reaccionan los niños, cómo están reaccionando los niños a esta pandemia, porque yo creo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, yo lo veo con mis tías, ¿no? Ahorita sus hijos están todo el día en la casa y lo que ahorita ya menos quieren es tener a los niños ahí, ¿no? Ya quieren que abran las escuelas, ya quieren que se vayan los niños, ya no quieren que haya nadie allí en la casa, ¿no? Claro. Los niños yo creo que no están tomando la pandemia como una pandemia, o sea, ellos no dicen, ay, no manches, hay una emergencia sanitaria, ¿no? Hay que cuidarnos todos. Creo que ellos la están tomando de otra forma. ¿Tú cómo piensas que los niños están funcionando ahorita, Deis? Pues mira, ya ahorita ya se supone que están de vacaciones, pero las semanas pasadas que yo estuve con ellos trabajando por videoconferencia, pues les preguntaba, ¿no? Yo siempre les preguntaba cómo se sentían, cómo estaban, y pues a veces llegamos a pensar que los niños no comprenden las cosas, y creo que eso es algo pues erróneo de nosotros, de los, digamos, adultos, porque los niños son muy, muy inteligentes, y a veces pensamos que ellos no comprenden estos temas. Obviamente los comprenden pues a la capacidad que ellos tienen, a su manera de entender las cosas, pero claro que lo pueden entender bien. También entienden las cosas como pues la manera en que lo perciben y la manera en que reciben la información de las personas con las que conviven en ese momento. Por ejemplo, hay alumnos que tengo que perciben las cosas como todo va a pasar, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra familia porque es muy importante. Y tenía otros alumnitos que decían, no, Miss, esto es del gobierno, esto no existe. Entonces, pues
yo ahí tenía pues que hacer mi labor de intervención, porque decir, no, chicos, pues sí tenemos que cuidarnos, tenemos que tener nuestra distancia, tenemos que lavarnos bien las manos para cuidarnos a nosotros y también a nuestros familiares. En otro punto que también los niños perciben o me decían mucho, es que lo que más les preocupaba a ellos es si iban a regresar a la escuela, si iban a volver a ver a sus compañeros. Eso es lo que más a ellos les preocupaba, porque de tener una rutina, de estar viendo a sus compañeros 5 veces a la semana, de un horario, y de repente todo nos cambia. Entonces para ellos era muy angustiante no ver a sus compañeros, no volver a ver a sus maestros, y más a los grados que, por ejemplo, pasaban de sexto de primaria a secundaria. Para ellos eso era pues angustiante y lo describían como triste, porque decían es que ya estamos en sexto y ya no va a haber graduación, por ejemplo, para los de primaria. Porque pues está todo esto y no podemos ir a la escuela y ya no vamos a ver a nuestros maestros, ya no vamos a ver a nuestros compañeros y eso nos pone tristes. Pero cada niño lo percibe como se los comentaban o como se los decían sus papás. Hay unos niños que lo percibían de una manera correcta. A una manera correcta me refiero a que, pues, que esto no dura tanto tiempo, que va a pasar, que nos vamos a volver a ver, teniendo estas precauciones. Y hay otros niños que, pues, no, que realmente todo esto lo pasaban por el arco del triunfo, por así decirlo. Y, y pues no percibían la importancia, porque también la familia no lo percibía así. Entonces, esto yo encontré con mis alumnos. Gracias, Degis. Respecto a... Bueno, quiero empezar a tocar otro tema. Y no sé si me puede apoyar ahí, Esdras. Esdras, ¿crees que, por ejemplo, ahorita estábamos mencionando que... Bueno, 2 preguntas primero. La primera me gustaría que fuera concreta, y es de que si consideras que va a haber un aumento en cuanto a las enfermedades mentales, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy probable que sí, haya ciertos trastornos, generemos tipos de ansiedad, miedo irracional, paranoia. Sí puede generarse más trabajo para nosotros, los psicólogos, sí. Ok, y ahora, conforme a esto, consideras que el sistema como tal, digamos el sistema de salud en general, está preparado para esta demanda? No, de hecho, tenemos muchos años en donde no estamos preparados en lo absoluto, Me tocó estar en el área de salud pública, atendía pacientes con VIH. Era muy difícil poder tratar realmente a estos pacientes. Los veíamos una vez al mes, ¿sí? Con la duración mínima, solo para saber cómo estaban, cómo se sentían. Había un seguimiento, pero no era un seguimiento a detalle o profundidad, era muy superficial, ¿sí? Y era para pacientes con VIH, donde se destinan recursos, ¿sí? Y hay otras clínicas donde también se destinan recursos. Y a pesar de ello, es muy deficiente. A veces nos cortan estas ideas, esta iniciativa que tenemos los psicólogos de querer realmente hacer un trabajo más completo con los pacientes, ¿sí? A veces no se puede. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permite, no se puede, no tenemos la capacidad en tiempo, en espacio y mucho menos económica aparentemente, ¿sí? Para atender eso antes de esta situación. Ahora pensemos en esta situación, pues mucho menos vamos a estar preparados, ¿sí? De manera, digamos, en una salud pública. De por sí yo creo que ahorita las acciones que se han estado implementando no tienen nada que ver
en cuanto a temas de salud mental, ¿no? Pareciera que todo ahorita gira en cuanto a que podamos tener una vacuna, a que haya que podamos bajar el número de pacientes infectados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y creo que también no se está previniendo porque no hay plan, ¿no? O sea, no tenemos ahorita un plan en concreto para cómo vamos a empezar a trabajar, ¿no? Imaginemos que que cierto número de personas asisten a la clínica, ¿no? Que imaginemos 30 personas al día asistían a la clínica, ¿no? Y ahora ya no vamos a poder tener a 30 personas adentro de la clínica, vamos a tener que tener ahí nada más a 15 personas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un problema pues grande y me gustaría saber digamos cómo podrían ustedes proponer de alguna manera para que podamos empezar a funcionar en cuanto a este tema, que podamos proponer iniciativas, planes, no sé, cómo pueden ustedes compartirnos que sería alguna forma de empezar a ordenar esto, empezar a prevenir algunas cosas. ¿Tendría que ser desde casa forzosamente o sí tendría que ser desde arriba, digamos desde el Estado? Sí, desde casa. El error más grande que podemos cometer como ciudadanos es esperar que ahí arriba el gobierno, las autoridades nos puedan proporcionar todo, ¿sí? A veces con lo básico tenemos nosotros para maximizar esos recursos, ¿no? Veía algo iniciando la pandemia aquí en México, veía algo interesante y muy padre para nuestra profesión. Nosotros siempre hemos dicho que somos agentes de cambio, promovemos la salud, amamos lo que hacemos, ¿no? Igual que todas las profesiones, pero en este caso sobre la salud mental, promovemos esta parte mucho, que somos agentes de cambio, ¿sí? ¿Para qué? Para la salud emocional. Veía que muchos al iniciar decían, soy psicólogo, si alguien necesita ayuda emocional, apoyo emocional, puede llamarme a este número, ¿sí? Veía que en grupos se organizaban y todos proporcionaban sus números, si alguien lo requiere, estoy para poder apoyarles, tal vez no hacer todo, ¿no? Tampoco vamos a hacer tanto como hizo la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Por ejemplo, pero yo veía mucho esa iniciativa y lo sigo viendo, tal vez ya no tanto como al principio, que pues esta parte de la emoción sí nos ayudó, pero lo sigo viendo. He visto que organizan conferencias, talleres online para esas personas que se inscriban y puedan tomarlos sobre el manejo de emociones. He visto mucho apoyo, incluso nosotros hemos ofrecido a familiares, quien lo requiera, tal vez de no una manera tan profesional, pero sí un apoyo, ¿sí? Consejería necesaria para poder apoyarles, ¿sí? Conocidos que así lo requieran también, ¿sí? Porque tenemos iniciativa y más en esta época que muchos de nosotros tenemos más tiempo, porque o bien tenemos trabajo en línea o se nos redujo el trabajo a cero, ¿sí? Tenemos más tiempo de poder apoyar y esto nos apoya a nosotros, también nos hace crecer profesionalmente y personalmente. ¿Algo? Muchas gracias. Y para pasar a la siguiente pregunta, Deyis, ¿cuáles consideras tú que son los retos profesionales para los psicólogos? En este caso, podemos decirlo post pandemia, ¿no? Porque, como ya lo decías, con las medidas necesarias, ¿no? Pero ¿cuál es, más allá de las medidas que podemos tomar en cuanto al consultorio, en un consultorio, los retos para los psicólogos, ¿cuáles van a ser? O sea, va a haber más personas con ansiedad, va a haber más personas que tengan problemas de ¿cómo se llama? Tabaquismo, tal vez, que tal vez tengan problemas con alguna adicción, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo tú visualizas el panorama profesional para los psicólogos post pandemia? Claro, pues una de las principales que veo es que no tenemos la cultura
de cuidar nuestra salud mental. Incluso antes de esta pandemia, pues en México, que realmente lo he visto más, es que no tenemos la cultura de cuidarnos la salud mental, de ir a un psicólogo, porque tenemos esa mala idea de que un psicólogo solamente es para las personas que están locas, ¿no? Entonces, así como es importante ir al médico, que incluso hasta para ir al médico, algunas o la mayoría de las personas les cuesta trabajo, imagínate para esta parte de cuidar nuestra salud mental, pues aún más, porque tenemos muchos pensamientos erróneos con la psicología, de que no, ¿para qué voy al psicólogo si me van a dejar más loco de lo que ellos están? ¿No? Esa es una. La otra es la actualización. La actualización, pues de estar actualizándonos constantemente de las situaciones que hemos presentado actualmente, de lo que estamos viviendo actualmente, para poder trabajar con todas estas personas que necesitan este apoyo. Eso es muy importante, ya que si no nos actualizamos constantemente, pues el tiempo, la época en la que estamos viviendo está avanzando súper rápido. Entonces, estas nuevas generaciones vienen con muchas cosas nuevas, que es por eso que necesitamos actualizarnos para poder trabajar con ellos y hacerlo de una manera pues más profesional, y para que pues en lugar de que se propaguen o que se hagan más, pues pararlo y no erradicar, porque eso no se va a acabar, pero pues que sí se controle un poco en esta situación. ¿Vendrán nuevas, digamos, enfermedades, por llamarlo de alguna manera? Pues yo digo que nuevas. Sí. Es que Sí, me quedé ¿verdad? pensando. Hay muchas mutaciones, hay mutación de los virus, cada vez son más fuertes. Lo vimos en el pasado, ¿no? Cuando fue el virus de la influenza H1N1, cómo fue una mutación. La ventaja es que en esa época pues no duró tanto, ¿no? Esa etapa no estuvimos tanto tiempo en cuarentena, sí, pero vienen mutando y cada vez son más fuertes, y hay retos para todos, sí, tanto para psicólogos como mayormente para el equipo médico, sí, doctores, científicos, químicos, sí, que hacen todo esto posible en las vacunas, en la cura, sí, tratamientos para poder enfrentar eso. Sí, para todo el área de salud vienen tiempos, yo creo, a mi parecer, que van a ser todavía más difíciles, y debemos de estar preparados en todos aspectos para ellos, pero no hay que olvidar esta parte emocional. Ok, De no ir a los extremos. y debemos, por ejemplo, evitar ciertas cosas, y esto quiero empezar a ya concluir esta charla. Digamos, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar nosotros como ciudadanos, como gente que tal vez no es profesional como ustedes, profesionales de la salud y todo eso, pero gente como nosotros, ¿no? Que tal vez prendemos la tele y ya vimos que ya hay 50,000 muertos más y no sé qué, y que ya también ya, como dice por aquí Ismael, que ya se registraron dos casos de peste negra, y ya todo el mundo te dice, no, pues ya ahora ya va a haber peste negra también aquí, y que agarras tu celular, incluso hay varios teléfonos ya tienen la opción de ver cuántas veces has desbloqueado el teléfono, y cuántas veces, cuánto tiempo pasas en internet y cuánto tiempo pasas ahí en Facebook. Y entonces, yo creo que mucha gente ya también ahora agarra más el teléfono y ahora ya lo está viendo más, y de por sí ya no lo soltaban para nada. Yo siento que ahora ya lo ven más, ¿no? Y otras personas que también ya según se pusieron a hacer ejercicio y cosas así,
pero que tal vez eso no está solucionando de alguna manera su cúmulo de energía que ahora tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a tomar medidas en cuanto a toda esta pandemia, ¿no? O sea, dejar de ver más la tele, o tal vez dejar de informarnos más, o dejar de comer más, o tal vez, digo, yo sé que es un mundo de cosas, ¿no? Porque hasta podríamos hablar del caso de los nutriólogos que nos puedan venir a regañar también de que estamos comiendo otras cosas que no deberíamos de estar comiendo, ¿no? Y que tal vez nos van a provocar también ansiedad. Entonces, digamos de manera concreta, ¿qué podemos empezar a hacer? No sé, y que nos puedan apoyar los dos con algunas propuestas. Claro. Bueno, pues primero propongo que de tantas noticias que nos llegan, que estamos viendo, incluso creo que hasta cada 5 minutos hay personas que están ahí atentas con las noticias. Tenemos que parar de ver estas noticias. O sea, ya no hay que estar constantemente viendo las noticias, porque incluso hay noticias que ni siquiera son verdaderas. Entonces hay que verificar primero la fuente de la noticia para saber si es verdadera la noticia o no, porque eso, cuando empezamos a ver muchas noticias, nos empezamos a asustar, empezamos a provocar miedo y le contamos a la vecina que ya vimos esto en las noticias, y entonces así se va propagando todo esto. Entonces, si empezamos desde casa evitando pues este tipo de cosas, de ver la fuente de la noticia, de estar viendo constantemente la noticia, pues nos va a ayudar muchísimo para ir disminuyendo todos estos pues lo que nos está provocando la pandemia, todas estas emociones encontradas. Y leer realmente la noticia, no ver el título amarillista, porque a veces nos dejamos guiar únicamente por el título, ¿sí? Y la pequeña descripción que nos dan, que es totalmente amarillista, ¿sí? Otra parte importante es lo que tú decías, ¿no? Mantenernos activos, ocupados, ¿sí? No distraídos, ocupados, ¿sí? Hacer algo productivo. Sí se vale distraerse, obviamente, pero es más importante mantenernos ocupados, hacer algo que nos deje producto, ¿sí? Frutos, como lo que queramos ver. ¿Se vale ver todo el día Podemos No se vale. Sí, podemos ver, sí, pero también podemos leer, sí, que mucha falta nos hace. Tenemos una larga historia en México de que nos hace mucha falta la lectura. Actualmente sí, muchos le están tomando el gusto gracias a estas novelas, pero sí es importante leer, sí, en vez de ver películas. Podemos ver videos de cómo cocinar, sí, podemos hacer algo nuevo, no hacer lo mismo, no hacer huevos en todas sus versiones, sí, para desayunar, por ejemplo, sí, podemos hacer más cosas, alimentarnos sanamente, sí, a partir de eso, aprender a bailar, aprender a hablar inglés. Hay muchas aplicaciones, cursos online, donde podemos aprender a hablar inglés, sí, no manejarlo ni al 80%, pero por ahí un 30-40% que podamos aprender es bueno. Y son cosas productivas que nos van a dejar algo, que no únicamente nos vamos a distraer como el Netflix, sí, el Amazon Blim, lo que sea, sí, no es únicamente distraernos, hacer algo productivo, ¿sí? Y pues como también ya lo había mencionado, pues ser proactivos y en lugar de esperar, por ejemplo, si nos sentimos tristes o está pasando alguna situación en nuestra vida en este momento, en lugar de esperar algo que alguien llegue a preguntarnos cómo estamos, pues al contrario, nosotros empezar a preguntarle a los demás, a los que están cerca de nosotros, cómo se sienten, empezar con algo nuevo, no esperar a que los demás lleguen y nos den, sino hacer el cambio desde nosotros mismos y darle a los demás algo que nos gustaría que también probablemente nos den a nosotros. No siempre llega, no siempre hay que dar para recibir, pero hacer este cambio en lugar de esperar a que me llamen, pues yo mejor
dar esa llamada a las personas que tal vez me gustaría preguntarles cómo están, saludarlos o lo que sea. Otro punto que lo mencionaste es... Una pregunta así súper Sí, sí. rápida. En cuanto a, por ejemplo, yo sé que Ajá. ustedes son personas también que se preocupan por la, digamos, la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa parte espiritual también funciona o también es necesaria en cuanto a, pues, mantenernos en calma, tal vez. He visto que a algunas personas tal vez les produce paz, les produce tranquilidad. Entonces, digamos, si eso les funciona, lo pueden hacer también o eso no, o no sé, ayúdenme ustedes ahí. Sí, históricamente somos personas que necesitamos creer en algo, ¿sí? Y no simplemente creer, sino tener más intimidad con lo que creemos, ¿sí? Conectarnos con esta parte espiritual, con alguien superior. Nosotros creemos en Dios, ¿sí? Nuestra parte espiritual se conecta, ¿sí? Con esta forma, ¿sí? Con Dios, a la vez que nosotros nos conectamos con Él, alimentamos esta parte de nuestra espiritualidad, ¿sí? Y a nosotros alimentar esta parte de la espiritualidad también nos sentimos más en paz, en armonía. A veces no sabemos qué es la paz, ¿sí? Nos confundimos un poco, ¿sí? Pero es importante sentirla, ¿sí? La paz, por ahí, los que no tengan ninguna idea, la mayoría puede que tengamos la idea, sí, es sentir nada, ¿no? Sí, esa es la paz, sentir nada, ni siquiera alegría, ni siquiera enojo, tristeza, nada. Y es algo que nos va a ayudar, porque pues no vamos a sentir estas emociones que nos están produciendo toda esta contingencia por salud. Gracias. Y por ejemplo, no sé si ya esta última duda, en cuanto a, por ejemplo, de que las personas... es que tal vez esta ya duda es un poco más compleja, ¿no? Porque ya tiene que ver con más cosas más raras. Pero, por ejemplo, hay gente que de verdad se siente mal, lo siente que ya, como decía, ¿no? Que ya siente que le falta el aire, que no sé qué, que ya me duele la garganta, ya es coronavirus y empieza a tomar medicamento, ¿no? O empieza a medicarse cosas, o por ejemplo yo, ¿no? Que tengo problemas de gastritis, entonces a mí, yo por ejemplo, a veces siento mucha ya ansiedad o muchas cosas así, ¿no? Y no es que quiera una consulta, pero por ejemplo a veces yo digo, no manches, ya no me quiero tomar ninguna pastilla porque eso ya está mal, ¿no? Esto ya es mental también. Entonces hay gente que de verdad sí encuentra cualquier cosa que le venden en la esquina y se la toma, ¿no? Que le venden, por ejemplo, en el camión o no sé, una pastilla que tal vez según le va a subir sus defensas y un buen de cosas. Entonces, esa parte también se afecta de alguna manera en cuanto a nuestra salud mental. Híjole. Pues yo lo veo de esta manera que utilizamos, por ejemplo, esas pastillas milagrosas que van a subir nuestras defensas, pues las vamos a utilizar como un placebo. Entonces, vamos a pensar que esa pastilla, la mente a veces es muy, bueno, no a veces, siempre, la mente es muy poderosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea y nos quedamos con esa idea, entonces si digo, no, pues yo tengo mis pastillitas milagrosas para que el COVID no me toque nada, ¿no? Entonces, si lo tomamos, pues vamos a pensar y va a evolucionar esa pastillita, pero porque nuestra mente tiene ya una idea y estamos pensando en que esa pastillita nos va a mejorar. Pero, ¿qué va a pasar cuando esa pastillita se nos acabe o nos demos cuenta que no está sirviendo de nada? Entonces, sí va a afectar. Entonces ahí entramos a qué tenemos que hacer, calmarnos o qué.
Hay que pensar, analizar. Primero, no podemos enfermarnos si no rompimos las reglas, ¿sí? La distancia, el lavado de las manos, el uso del cubrebocas en lugares cerrados, ¿sí? Si cumplimos con todo eso, tal vez tengamos menos de qué preocuparnos, ¿sí? Porque estamos siguiendo las medidas de prevención que expertos nos han dado para prevenir precisamente. Si nos enfocamos en eso de que hemos hecho lo correcto, no tenemos que preocuparnos por más, ¿sí? Pero si sabemos que hemos roto algo, una regla, hemos hecho algo que no era adecuado, probablemente nos podemos enfermar, podemos salir contagiados, y ahí es donde viene la preocupación y la necesidad de creer en algo, ¿sí? Y a veces creemos más en los medicamentos milagrosos que en nuestra propia capacidad, ¿sí? No nos acercamos a nuestra espiritualidad, nos acercamos más a lo medicinal cuando desde un punto de vista profesional o una persona que ha leído, que sabe que eso no va a funcionar, ¿sí? Sin embargo, esa persona por la necesidad de creer, pues lo cree. Pero está muy ensimismada, lo ve desde su punto de vista. Sí, nos cerramos muchas veces, es lo que tenemos todas las personas, nos cerramos y no vemos más allá, vemos lo de enfrente, lo que tenemos aquí inmediatamente y no vemos más allá. No analizamos lo que hicimos, no analizamos lo que se puede hacer, ¿sí? Han puesto muchísimas formas de comunicación para conectarnos con estos profesionales de la salud, para saber si realmente estamos enfermos, si presentamos todos los síntomas, para reunir el cuadro clínico para realmente tener esta enfermedad. Pues sí, mi primera recomendación es si sienten que les ha sobrepasado las emociones, contáctense con algún profesional de la salud. Es importante, desde antes de que esta situación pasara, siempre lo hemos dicho, es importante que todos tomemos terapia, ¿sí? Psicológica, llevemos un proceso, ¿sí? Para resolver conflictos que tenemos ahí, que no sabemos por qué son, o que sí sabemos pero no queremos, ¿sí? Resolverlos. Es importante desde antes de esta pandemia, ahora con la pandemia aún mucho más importante, contactarse con algún profesional de la salud es muy importante. Y si de plano no quieres, sigue algunos consejos, cuida tu salud emocional, no pienses de más. Visualiza las cosas que sí son reales, de aquellas que no son reales, ¿sí? Lo que es racional al miedo que es irracional, aquello que de plano no va a pasar o no depende de nosotros. Claro. Y pues siempre estar a veces es muy difícil por estos tiempos, pues obviamente tener una actitud positiva, pero hay algo que igual estábamos escuchando antes, de tener en claro y siempre pensar que hay que regresarnos un poquito, ¿no? Por ejemplo, de pensar en una situación mala de la que hemos vivido, cualquiera, y pensar en esas fortalezas de las que tuvimos en ese momento para salir de esa situación. Entonces, eso es muy importante, pensar también en las fortalezas que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer para salir de estas situaciones difíciles y que no nos vamos a quedar ahí estancados solo pensando cosas negativas. Tenemos que ser más positivos y tenemos que pensar la capacidad que tenemos para enfrentar y superar estas situaciones que vivimos actualmente. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que este tema de psicología, de salud mental, es algo que sí tenemos que estar tratando, que estar
charlando, y creo que también es importante que no lo dejemos pasar, ¿no? De largo, porque es como el mexicano, ¿no? Siempre cuando ya le duele algo, cuando ya siente algo, ya es cuando ya se preocupa y ya quiere ir al doctor y ya quiere atenderse, ¿no? Sí. Entonces, y lo digo por experiencia, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es importante mantener este aspecto pues estar al pendiente de todo esto, ¿no? Y no sé si tengan algún contacto en el cual la gente se pueda comunicar, tal vez, si no sé, por ejemplo, necesita de terapia, si posteriormente necesita de ayuda con algo, respecto a salud mental y todo eso, o si los podemos encontrar en algún lado también, para que tal vez la gente se informe también, no sé qué nos puedan recomendar, o cómo pueden contactarse con ustedes, o son de, no sé, nada más ustedes son aparte y ya nadie se comunica. Claro, pueden contactarse con nosotros, incluso si nosotros no podemos atender la situación por distancia, tal vez que se pueda dar posteriormente. ¿Sí? Si necesita algo presencial, también darle recomendaciones de personas que puedan atender esa situación en un lugar más cercano, ¿sí? O que se adecue también a la situación que la persona está viviendo. Claro. Y pues igual nuestros contactos los vamos a dejar contigo. Okay. O en nuestro Facebook, también ahí nos pueden mandar un mensaje si necesitan pues alguna información, para que se puedan contactar con nosotros. Perfecto, pues les agradezco mucho entonces el tiempo. Pues muchas gracias Esdras, gracias Deyis. Esperemos gracias a ti, que Uriel. Tiempo después nos permita hacer una plática ya más presencial. Esperemos que esta pandemia también ya nos permita estar más cerca de todos, ¿no? Y esperemos que sí. Y que para una siguiente ocasión también estemos charlando ya de otro tipo de tema y no estemos tratando temas de salud mental, ¿no? Sí. Claro que sí. Podamos tocar tal vez un tema de educación, que ustedes también son maestros y se dedican a la parte educativa, y eso estaría también muy genial. Y porque también ahí los niños también tienen cuestiones psicológicas que tal vez no se están hablando, sí, ¿no? Y que tal vez son muy complejas, ¿no? Pues muchas gracias amigos, muchas gracias por su tiempo, gracias a los que estuvieron aquí conectados. Por aquí está no sé cómo se pronuncia, Haley o Ailey. Jim, no Armando, Jackie, perdón, no sé cómo se pronuncia ese nombre, Hailey. Bueno, por ahí. Creo que sí. Sí, bueno, Jonathan, ahí, Ismael, gracias a los que estuvieron ahí conectados, ¿no? Amigos, pues muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Y pues entonces nos esperemos ver para la próxima, ¿eh? Entonces cualquier cosa ya saben, ahí le pueden mandar mensaje, ya sea que me manden a mí y tal vez yo les hago una vinculación para que puedan ahí también contactarlos, o si no, ahí también yo los etiqueté en esta transmisión. Pero de todos modos, cuando esta charla se suba a YouTube, también ahí les vamos a dejar un contacto para que también puedan mandarles mensaje, cualquier cosa que tengamos por ahí, ¿va? Muchas gracias amigos, que tengan excelente noche. Muchas todos. Gracias a ti. Saludos a todos. Muchas buenas noches. Bye. Bye. Háblame sobre ti. Nos sigas en Twitter, Instagram, Facebook, @JUSZ017.